Es casi imposible que nunca hayas escuchado sobre él, y más imposible aún que, de haber escuchado las historias y leyendas sobre él, no te hayas impactado y preocupado pensando que hay algo extraño y peligroso en aquel lugar. Sí, el Triángulo de las Bermudas es conocido y su largo historial de desapariciones y fenómenos extraños es terrorífico. Pero, ¿será lo que se dice del Triángulo de las Bermudas real o serán solo leyendas producto del mito de que allí operan fuerzas sobrenaturales? Bienvenido al primer episodio de Mito o Verdad, episodio en el que exploramos el caso del Triángulo de las Bermudas para decidir si es un mito o si hay verdad detrás del mismo. Empecemos. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? Pues a la verdad el término no es oficial, es decir, no describe ninguna formación geográfica real y por lo tanto no aparece en ningún mapa mundial, y el US Board on Geographic Names no reconoce al Triángulo de las Bermudas como una ubicación geográfica oficial del Océano Atlántico, así que, desde el punto de vista oficial, no existe. Más aún, muchos consideran que no se debe describir realmente como un triángulo, sino como una región amorfa en el Océano Atlántico, caracterizada por eventos sumamente extraños, muchos de ellos trágicos. Lo del triángulo nos viene porque se delimitó la zona de estas ocurrencias extrañas entre tres puntos: la costa sureste de Florida, Bermuda y la costa norte de Puerto Rico. La primera mención de esta zona supuestamente peligrosa como un triángulo nos viene en 1950 de la pluma de Edward Van Winkle Jones, periodista de prensa asociada, quien escribió sobre algunos barcos perdidos en las Bahamas. Este periodista catalogó la zona como el Triángulo del Diablo. Unos 2 años después, en 1952, George X. Sand afirmó en un artículo de la revista Fate que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. Pero quien acuñó el término del Triángulo de las Bermudas fue el autor Vincent Gaddis, quien escribió un artículo en 1964 para la revista Argosy titulado The Deadly Bermuda Triangle. El artículo condujo a Gaddis a escribir un libro que mostraría toda su investigación sobre el ahora llamado Triángulo de las Bermudas y que aparecería el siguiente año bajo el título Invisible Horizons. No obstante, la leyenda del Triángulo de las Bermudas se popularizó más que nada con la publicación del libro The Bermuda Triangle de 1974 por Charles Berlitz. Este libro fue un bestseller y en el mismo Berlitz declara que debía haber una conexión entre el Triángulo de las Bermudas y la leyenda de la ciudad de la Atlántida. De allí en adelante, más teorías y explicaciones de los fenómenos asociados al Triángulo de las Bermudas circularían, y muchas de ellas nos hablan de que en el lugar existe algún extraño vórtice de energía. Otros nos dicen que el fenómeno ovni estaría envuelto en las actividades paranormales del área, mientras que otros nos hablarían de la existencia de puertas dimensionales en esa región. Pero, ¿cuál es la verdad sobre todo este asunto? ¿Existen fuerzas sobrenaturales presentes en el área? ¿Hay algún fenómeno natural que nos pueda explicar las desapariciones de barcos y aviones en esa zona? ¿O será todo un mito? Pues veamos varios de los reclamos y casos relativos al Triángulo de las Bermudas para poder tomar una decisión de si será un mito o realidad. Según muchos, el primero en escribir sobre fenómenos en esa región sería Cristóbal Colón, quien junto a su tripulación divisaron extrañas luces y documentaron movimientos erráticos de brújula por 1492 al navegar por la zona del Triángulo. No obstante, el supuesto caso de Colón no nos brinda suficiente información y los fenómenos aludidos pueden tener otras explicaciones. Desde allí, el próximo caso sería la desaparición del HMS Rosalie, que viajaba desde Alemania a Cuba en 1840 y que misteriosamente fue hallado sin tripulación.
Y es desde este punto en que empezamos a encontrar datos históricos relativos a desapariciones atribuidas al Triángulo de las Bermudas. En este video no repasaremos cada caso, pero para que tengas una idea, la cifra de casos del Triángulo de las Bermudas comúnmente aceptada nos habla de unas 50 naves marítimas y 20 aviones perdidos en la zona. Y, entre estos, despuntan algunos por no ser tan comunes y levantar interrogantes. Este es el caso del vuelo 19, el cual tendrá su propio video en este canal pronto. Sin embargo, resaltaremos aquí un resumen de los hechos. El vuelo 19 era una misión de práctica de 5 bombarderos ligeros TBM Avenger que sería ejecutada el 5 de diciembre de 1945. La misión era relativamente simple. Despegarían de la base aérea de Fort Lauderdale ese 5 de diciembre a la 1:45 para volar hacia el este y realizar un bombardeo de baja altura contra unos bancos de arena, y luego seguir 140 kilómetros para luego girar y volver a la base. El ejercicio era sencillo, pero sucede que los bombarderos desaparecieron y nunca fueron hallados, perdiéndose en ellos unas 14 personas. Más tarde, ese mismo día, como parte de una operación de búsqueda de estos bombarderos perdidos, una hidronave PBM-5 Mariner despegó para terminar igualmente desaparecida con 13 personas. Esta historia del vuelo 19 se cuenta entre las más importantes por aquellos que desean demostrar que el Triángulo de las Bermudas es un sitio de actividad paranormal. Sin embargo, con los datos presentes podemos dar un veredicto sobre el caso del Triángulo de las Bermudas sin buscar más. ¿Será mito o será verdad? Y la respuesta es mito. Considera que desde que supuestamente Colón divisó luces en esta área y su brújula se trastornó, supuestamente, hasta el caso del HMS Rosalie, pasaron más de 340 años. Y en esos 340 años, una inmensa cantidad de barcos pasaron por esta región, sin que se registrase nada fuera de lo común. Sí hubo naufragios y pérdidas de naves y de vidas, pero nada fuera del orden común de las cosas, como en toda otra región del mundo. Además, los casos singulares de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas pueden ser explicados sin recurrir a misterios, vórtices energéticos, puertas dimensionales o fenómeno ovni. Por ejemplo, los casos de barcos vacíos como el del HMS Rosalie se pudieron deber a piratas. Y el vuelo 19 se toma como un caso clásico de desorientación por parte del capitán del escuadrón, unido tal vez a fallas mecánicas o de los instrumentos de navegación que terminaron con el agotamiento del combustible de las aeronaves. Ese mismo día se reportó mal clima en la zona y ya era conocido que los TBM no acuatizan elegantemente como podía suceder con otros aviones militares, sino que simplemente se hundían al caer. En cuanto al PBM-5 que salió al rescate, un navío, el SS Gaines Mill, informó de una explosión por encima del agua poco después del despegue de este avión, y luego se hizo visible una mancha de aceite en ese punto, aunque el mal tiempo impidió que se recuperara cualquier resto, y para cuando el clima tormentoso concluyó, no había más rastros del PBM-5. Se entiende que una fuga de combustible sería la responsable de la cadena de eventos que terminó en la desaparición de este otro avión que salía al rescate, así que nada tendría que ver con cosas sobrenaturales. En este contexto, es preciso resaltar que en el año 2013, el World Wildlife Fund condujo un estudio marítimo exhaustivo, donde determinó que el Triángulo de las Bermudas no es uno de los 10 cuerpos de agua más peligrosos del mundo para la navegación de barcos. Y los guardacostas de Estados Unidos citan fuentes estadísticas que demuestran que el número de accidentes en el Triángulo de las Bermudas no es mayor que el de otras partes del mundo. Así que, misterio resuelto, el caso del Triángulo de las Bermudas es mito, no es verdad. Si este video te llamó la atención y te gustó, dale un like y suscríbete al canal activando la campana de las notificaciones para seguir viendo videos así. Estos videos entretienen pero también informan y educan. Hasta la próxima.